Boa tarde. Antes de iniciar a mesa da tarde, queria saber se alguém tem perguntas sobre as apresentações da Colômbia hoje de manhã, já que não tivemos tempo. Então, para abrir 10 minutinhos de perguntas, talvez. Esqueceram? Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por las presentaciones muy interesantes, pero quería preguntarle a los tres, si entiendo que en Colombia, en los últimos años al menos, se ha avanzado mucho con la cuestión de la reparación y se ha discutido mucho la cuestión de la reparación colectiva, y quisiera saber si podrían comentar algo más acerca de estas experiencias de la reparación colectiva. ¿Qué es una reparación efectiva? ¿Qué es una reparación culturalmente adecuada? ¿Cómo se ha discutido toda esta cuestión? Porque entiendo que en América Latina hay como un avance en Colombia con respecto a todos estos temas. En Guatemala hubo un comienzo, pero en Colombia se ha avanzado digamos, bastante, y creo que para los otros países puede ser útil escuchar un poco más sobre eso. Bueno, intentaré ser corto con la respuesta, pero es un poco larga. En Colombia, el tema de la reparación colectiva está enmarcada en un decreto ley, que es el decreto 4633 del 2011. El decreto ley 4633 de 2011 fue posible por las demandas y denuncias de los pueblos indígenas en Colombia, en que se nos reconociera como víctimas con un enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque salió en el mismo 2011 una ley que es la ley 1448, la Ley General de Víctimas en el país, pero como todo en el país, no se reconocían a las víctimas étnicas del país. Entonces logramos sacar un decreto con fuerza de ley específicamente para el caso indígena, el decreto ley 4633, para el caso afro, el decreto ley 4635, y para el caso romaní, el decreto ley 4634. El decreto ley plantea un tema de reparación colectiva y plantea tres condiciones de víctimas: víctimas individuales, víctimas colectivas y víctimas individuales con efectos colectivos. Pero además plantea algo en el avance jurídico en Colombia, en la región, el tema del reconocer al territorio como víctima. Y reconocer al territorio como víctima tiene un sentido que también hay que hacerle reparación al territorio. En materia de reparación, tenemos que decirlo, la promulgación de la ley fue en 2011 y tiene una vigencia de 10 años, es decir, 2021. Hoy, 2019, no hay en Colombia un proceso de reparación colectiva que nosotros digamos es la bandera o el ejemplo a seguir en el país. No hay. Y quedan apenas 2 años de vigencia de la ley y no hay reparación ni individual, ni con efecto colectivo, ni colectiva con los pueblos indígenas en Colombia. Solamente se ha logrado y se ha llegado al reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva en el marco de la normatividad. Es tanto que yo principalmente en la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 dejamos inmerso en el Plan de Desarrollo como la nueva ley de que es necesario ampliar el decreto ley para poder responder a las reparaciones colectivas, pero además la implementación real y efectiva del decreto ley. ¿Qué sería la reparación colectiva? Ya hay unas dimensiones y lo que hemos dicho en términos generales es de que debe cumplir con los mínimos estándares de derechos humanos nacionales e internacionales. Digo que los mínimos, ¿en qué sentido? Porque como les comenté en la mañana, somos 102 pueblos indígenas y cada pueblo indígena y cada víctima y sujeto de reparación colectiva indígena es el que decide cuál cree pertinente su reparación. Entonces, puedo hablar desde la experiencia del pueblo Cancuamo y puedo hablar un poco desde la experiencia donde invité una vez a Licinia, que ella ahorita comenta el tema de caso de Quitequihue, y en ese tiempo, en el 2016, hicimos el primer encuentro nacional de reparación colectiva indígena en Colombia. Y el caso que la unidad
para la atención integral a las víctimas en Colombia traía como referente en materia de reparación colectiva era el caso de Quitequihue. Pero cuando hablábamos con los hermanos de Quitequihue nos decían, no, está solamente en el papel, pero realmente no hay avances de satisfacción, de cumplimiento de derechos como lo pensábamos. En el caso del pueblo cancuamo, en estos momentos estamos nosotros precisamente en el tema de la caracterización del daño colectivo al pueblo cancuamo. Y ahorita vamos a empezar con el tema de la caracterización de las medidas de reparación colectiva. ¿Qué hemos dicho? Las medidas de reparación colectiva para el pueblo indígena cancuamo tienen que basarse en 4 principios. Principios de unidad, de territorio, de cultura y de autonomía. El reto grande es lo siguiente. El pueblo cancuamo quiere como reparación colectiva volver al tejido de la unidad familiar y cultural del pueblo cancuamo que rompió el conflicto armado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado colombiano debe garantizar que todas las familias del pueblo indígena cancuamo que están desplazadas en Bogotá, en Valledupar, en Riohacha, en Cartagena y en Santa Marta deben regresar para poder hacer ese tejido de unidad territorial y cultural. En el tema de lo territorial, es recuperar todo el territorio indígena cancuamo ancestral, que está en manos de terratenientes en las partes bajas de la sierra, por hacendados y por todas estas cuestiones allí. Entonces, los retos en materia de reparación colectiva son complejos porque, por un lado, yo que estoy en lo nacional y en lo local, la unidad para las víctimas no tiene ni la capacidad técnica, ni política, ni jurídica, ni mucho menos presupuestal para responder a la reparación colectiva en Colombia. Y hay que diferenciar lo siguiente, no es cuestión de plata, es cuestión de hacer una reparación integral a estos pueblos. ¿Qué hemos dicho nosotros? Otra de las formas de reparar colectivamente el pueblo indígena cancuamo es que se sepa la verdad de por qué asesinaron al pueblo cancuamo. Y en eso implica todos estos casos de impunidad que ya les comenté, que están en impunidad, que tendrán que revisarse para hacer una reparación colectiva como nosotros las queremos. Entonces, hay múltiples formas, de acuerdo al pueblo, de acuerdo al hecho victimizante, de acuerdo a la región, pero fundamentalmente de acuerdo a qué quieren las víctimas de ese sujeto de reparación colectiva, que se les repare. Yo le preguntaba a mi abuela, antes que muriera, abuela, ¿para usted qué es reparación? Usted me decía, que me traigan nuevamente a su papá. Eso no se puede. Pero para eso hemos traído unas alternativas. Mínimamente, ayúdenos al tema de la sanación espiritual de estos hechos que pasaron. Entonces, importante y finalizo, es que en el tema de la reparación colectiva, desde la visión de los pueblos indígenas en Colombia, lo que hemos planteado, lo que queremos, es que se fundamente a restablecer el equilibrio y la armonía de nuestros derechos, de nuestro territorio, de nuestras vidas y de nuestros espacios de vida en el territorio. Y volver a equilibrar eso es utilizar la espiritualidad, no en un término utilitarista, pero sí tener la espiritualidad como fuente de fuerza nuestra para volver a retomar a eso. Entonces hay que hacer recorridos territoriales, pagamentos que son trabajos espirituales en los más de 500 sitios donde hubieron afectaciones, y eso no es con plata, eso es con tiempo, con los mamos, con las comunidades, que nos sentemos en esos espacios, que nos permitan sentar en esos espacios, hacer los rituales que tenemos que hacer para pagar por eso. Yo les decía, sangrar la tierra. Y para nosotros, para que no se vuelva a sangrar la tierra, hay que, por ejemplo, tener cuarzo rojo. Estas cosas no las debería estar diciendo, pero ya salieron. Y cuarzo rojo es el que tenemos nosotros para pagar por la sangre que se derramó. Entonces uno le dice a la unidad de víctimas, necesito 200 cuarzos rojos con estas condiciones y con estas características, y la lógica administrativa y de reparación que ellos tienen es tercerización de la reparación. No es directamente con las comunidades. Entonces, ¿qué va a decir? Listo, le consigo los cuarzos, pero yo contrato a un operador logístico que haga sus cotizaciones, no sé de dónde, y consiga los cuarzos. Pero son cuarzos que están en el territorio nuestro.
Y que para buscarlo y lograrlo no es como que voy y los compro en la tienda, en el supermercado y se los doy. No, eso tiene un proceso espiritual para poder tener un efecto en el tema de la reparación y en el tema de la sanación. Finalmente, tenemos que decir que ahorita estamos en una disputa con el gobierno nacional para que se amplíe la ley, el decreto ley 4073. Pero el hecho de que se amplíe no es garantía de que se implemente y se reparen a las víctimas tanto indígenas, individuales y colectivas del país. ¿Por qué? Porque 2011, 2019 no tenemos casos específicos y lo que ellos están pensando como reparación colectiva es que le doy la escuela, le doy el puesto de salud, le doy un sueldo y eso no es la reparación colectiva. Es restablecer esos principios de lucha del movimiento indígena, territorio, unidad y cultura. Volver a que los cancuamos puedan vestir como cancuamos, a que los cancuamos puedan hablar como cancuamos, a que el territorio pueda estar como lo teníamos y como lo tenemos. Eso es la reparación que nosotros pensamos colectivamente. Es complejo porque es una institucionalidad que no está adecuada culturalmente. Se crea la institucionalidad, el aparato institucional, pero las leyes por aquí y la institución por acá. Y lo digo desde la parte personal. Yo voy a la unidad de víctimas y así quiero hablar en mi idioma. Por un lado, el que me atiende me dice, no, ley de víctimas 1448, y no conoce la 4633. Y yo le digo, perdóname, pero es que soy indígena y quiero que te rijas para que me atiendas en el marco de la 4633 y no de la 1448. Ay, ¿cómo así? ¿Cuál es esa? Pero si hablo en el idioma, peor aún. Y la norma dice, ustedes pueden expresarse en su idioma. Hoy la justicia transicional está planteando algunos elementos que están sirviendo fundamentalmente en todo este ejercicio de un poco más de acercamiento a la realidad de los pueblos. Pero ustedes se dan cuenta que esta justicia transicional es la que está hoy maniatada también entre la espada y la pared, porque el gobierno le quiere reducir todos los presupuestos, porque no le interesa, no le conviene eso, y estos acá queriendo hacer muchas otras cosas. Pero entonces finalmente quería como compartirte un poco eso, y eso sería otro tema de discusión mucho más amplio en estos mismos diálogos de memoria, de verdad, de reparación, de no repetición, y no nos vamos muy lejos con el tema entonces de reparación histórica y reparación simbólica. Y me quedo ahí porque si no, no dejo hablar a Licinia. Un poquito. Un poquito. Bueno, buenas tardes para todas, para todos nuevamente. Pues lo que dice el compañero Óscar es verdad, no hay, está la norma, está la ley, puede estar nuestro capítulo étnico, pero solamente quedó en el papel. Es más, ahorita que era un orgullo para Quitequiwe, mi comunidad, mi comunidad NASA, era un orgullo que habíamos entrado a la reparación colectiva, primer étnico en el departamento del Cauca, Colombia, era el único, no había uno más. Y nosotros nos arriesgamos, hicimos todo un trabajo de comunidad y lo presentamos, se nos fue evaluado, estuvo de garante el embajador de Noruega, estuvo de garante la Defensoría del Pueblo, nosotros la comunidad y por último el movimiento indígena, porque nosotros corrimos el riesgo, no le avisamos a la comunidad indígena, nuestro núcleo general, lo que es la Casa Grande Criacín, porque ellos no tenían todavía ni siquiera tenían de pronto, ¿cómo se llama esto? Una guía para hacer ese proceso. Y nosotros lo hicimos como comunidad y tomamos la responsabilidad nosotros mismos para hacerlo, basándonos en el decreto que ya estaba establecido. Pero eso de nada sirvió porque hace 6 días resolvimos parar ese proceso. Y es más, estamos buscando un abogado porque lo vamos a demandar. Creo que nosotros, nuestra lucha se merece respeto y si ya hay un decreto, pues se tiene que cumplir como está estipulado. Entonces nosotros el viernes que fue la asamblea,
la comunidad decidió parar el proceso, invitamos a la unidad de víctimas y ellos pensaron pues que nos iban a seguir engañando con migajas porque ha sido así. Y nosotros dijimos, no, es que esto no es reparación colectiva para nosotros. Entonces, desde el viernes está parado el proceso y ahora sí comenzaron a llamarnos. Vea, el día sábado no paraban de sonar los teléfonos. Venga, que ustedes eran el ejemplo, ¿por qué se van a retirar? ¿Por qué lo comenzaron a parar? Le dijimos, no, déjenos que nosotros vamos a estar en nuestros mayores, nosotros vamos a ir a la iglesia a orar, porque la espiritualidad, como yo les decía por la mañana, es lo primero. Y lo que nos diga la espiritualidad, por ahí vamos a seguir caminando. Ahora no le vamos a correr a ellos, porque cuando decidimos parar esto, inmediatamente pues se da el alerta a la parte nacional, ¿por qué lo vamos a hacer? Y hasta el día lunes que yo me vine, estaban llamando a una reunión así pues urgente. Y la gente dijo, no, ya comenzó a llover, tengo que ir a sembrar frijol, a sembrar el maíz, voy a ir a recoger café porque se me viene la broca encima. Mejor dicho, no le pararon atención y yo dije, pues yo me voy con la profe Miriam para Brasil, así que chao, no estoy. Entonces, gracias el Cira que cayó como en buena. Mire, Dios sabe hacer sus cosas. La naturaleza sabe cuándo manda la lluvia y cuándo manda el sol. Entonces, gracias compañera el Cira que ya tenía mi transporte comprado, así que yo me levanté y me vine. Y los otros deben estar sembrando su plátano, su frijol, su maíz, así que la unidad tiene que esperarse. Cuando ya nos refresquemos, cuando ya nos aliviemos, cuando ya estemos, como dice, cogiendo nuevamente, nos sentaremos, pero todo hay que llevarlo con calma, no con apuros, porque si ya hicimos un proceso, nos costó trabajo, nos costó tiempo, y yo digo aún, nos costó ya una vida. Entonces, ahorita sí, relajémonos, vamos a seguirlo mambeando más. Mambear es lo que hacía el compañero esta mañana, y es llamando la espiritualidad, el pensamiento, y que nosotros el corazoncito lo teníamos muy arrugado, porque lo que más queremos como comunidad, nosotros que le hemos dicho que somos jóvenes y niños, pues lo que nosotros más queremos es que se nos implante, que se nos cumpla lo que estamos pidiendo, porque ni siquiera es para nosotros tal vez ni lo alcancemos a disfrutar, son los niños y los jóvenes que nosotros tenemos. Entonces, por ahorita le hemos dicho chao a ese proceso y nos vamos a relajar un poco, tomar aire dentro de la comunidad y luego nos sentaremos otra vez. No lo hemos hecho público porque cuando lo hagamos público, hoy está siendo público aquí y de pronto el compañero Oscar lo está sabiendo, pero le cuento que ya vamos a demandar y estamos buscando un buen abogado, y creo que por ahí nos están lloviendo algunas propuestas porque vamos a demandar ese proceso, pero como le digo, todavía estamos muy golpeados, estamos muy estropeados pensando que esa era una posible solución para poder surgir nosotros nuevamente. Entonces, pero no hay cosa mejor que usted no surja trabajándola y sacándola a usted mismo adelante, que cuando viene otro y le viene ayudando, pero lo hace con un interés. Entonces creo que nosotros no estamos para eso. Ya ese proceso de víctimas a nosotros nos ha hecho fuerte y sabemos pensar, y bueno, gracias a Dios que nos da ese pensamiento. Muchas gracias. Bom, então vamos dar início à mesa da tarde. Chamo para compor a mesa a Tonico Benítez, a Jim Landon, a Patrícia de Mendonça Rodrigues e a Felipe Tuchá. Vamos começar com a apresentação de Tonico Benítez, liderança Guarani Kaiowá e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional de Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador também acadêmico e ativista. Baixando Caro, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a professora Alcida e a equipe toda, e agradecer também a pesquisadores, parentes indígenas que estão presentes, e não indígenas também. Bom, eu tenho
pouco tempo, né? Tá bem. Porque eu preparei mais ou menos o trabalho para apresentar para vocês, para esse trabalho importante sobre genocídio, né? E, enfim, preparei o vídeo, acho que eu baixei um vídeo, preparei o slide, foto, recorri à minha tese, levantamento que eu fiz ao longo de 20 anos, ou seja, desde criança também, como liderança, como membro do povo Guarani Kaiowá, e no último tempo como pesquisador, e, enfim, então tenho vários levantamentos comigo, né, sobre o que acontece com o meu povo Guarani Kaiowá, mais ou menos um século, né? Ou seja, depois da guerra, depois final da guerra do Paraguai, Brasil e Argentina. Então, vou tentar apresentar mais ou menos o que aconteceu durante um século, ou seja, durante 100 anos, na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, que o povo Guarani Kaiowá, que é meu povo, né? Primeiro, agora, atualmente, quero apresentar, né, por exemplo, no momento eu estou fazendo um levantamento na condição de pesquisador tipo independente ou voluntário ou como pertencente ao povo, né, sobre a situação das viúvas que perderam o marido na luta pela terra. Aconteceram dezenas de homens, morreram, ou seja, sofreram essa violência, e, decorrência disso, morreram, ou na hora, ou depois, e deixaram viúvas, com as crianças. E, no último tempo, eu estou fazendo esse mapeamento, até mesmo para levar à autoridade, ao MPF, ao Estado, enfim. E, nesse trabalho, eu chamei uma da área de direito, que também tem esse papel importante, esse trabalho. Uma advogada eu gostaria de apresentar, que está aqui presente, que é a professora e doutora Roseli. Eu pensei também em dar um espaço para ele, mais ou menos 5 minutos, e decidi meu tempo para que ele falasse também do ponto de vista jurídico, o que deve ser feito em defesa dessa viúva, dessa criança, desse indígena que hoje se encontra em situações miseráveis, enfim, passando fome, direitos violados, que a minha área é mais como líder, como antropólogo, tentando mapear o que acontece com o meu povo há muitos anos, né? Quando se trata aqui desse tema de genocídio, que é um termo, há ainda um certo de forma de se entender o que seria genocídio, mas, para mim, o que importa é que eu quero apresentar o que está acontecendo com o meu povo, né? Essa parte principal é que está morrendo, está sendo maltratado, está sendo massacrado, e estão morrendo. Enfim, isso que eu quero, no meu entendimento, realmente tem a ver com esse termo de genocídio, ou mais do que isso, né? Então, é isso que eu quero inicialmente introduzir na minha fala, né? Então, o que eu quero, primeira coisa, principalmente para o parente de fora, da Colômbia, da Argentina, pesquisador, eu queria apresentar, localizar o meu povo, o Guarani Kaiowá. Nesse sentido, ali estão as fotos que sempre estão no Google, na internet, o que o meu povo estão passando, né? Fome, miséria, violência, ataque, enfim, enterro quase todo dia, porque um está morrendo quase. Então, antes de passar aquele vídeo de 1985, no final de ditadura, o Brasil estava passando por um processo de redemocratização, naquele momento, como é que a mídia tinha apresentado o que acontece com o povo Guarani Kaiowá. Então, eu gostaria muito que o senhor e senhora
anotasse a forma de apresentar a mídia naquele tempo, em 1980. E Guarani Kaiowá, outros povos, não têm um meio de comunicação para passar o que estava acontecendo com ele. No último tempo, a partir de 2011, que o jovem Guarani Kaiowá começou a acessar a internet, o meio de as redes sociais, quando começou a espalhar, multiplicar os acontecimentos com o meu povo, Guarani Kaiowá. Então, aí eu queria só localizar, queria que passasse para mim um mapa, né? Aí está o mapa, né? E o Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraguai, né? Hoje. E tem estudo, tem levantamento, e a memória do próprio povo, ou aproximadamente, até uns séculos atrás, o Guarani Kaiowá ocupava uma área mais de 4 milhões de hectares. Uma vasta... Por isso, não é à toa que recebeu esse nome, Mato Grosso do Sul. Hoje, Mato Grosso do Sul, porque, segundo todo o estudo, todo documento, realmente, como hoje, Amazônia, uma extensa mata, floresta imensa, e cheio de riqueza. O único, até agora, não apareceu ainda, que não tinha ouro. E o resto tinha madeiras, rios. Então, todo tipo de biodiversidade tinha até 1970 e 80. E o Guarani Kaiowá, naquela época, 100 anos atrás, ocupava essa imensidão, essa floresta toda, né? E tinha toda essa riqueza, esse recurso. E hoje, pode passar outro, só para localizar mais. Então, todo esse, no mapa no Mato Grosso do Sul, esse verdinho, azul, amarelo, é hoje onde se encontra os Guarani, atualmente, né? Que conhecido como terra em litígio, demandada em processo de demarcação. Só para você ver que cada pontinho onde tem verdinha, aí era para ajudar, né? Mas só para você ter uma ideia, aonde que se encontrava ou ainda se encontra o povo Guarani Kaiowá. E eu queria só destacar essa parte amarelinha. Essa parte amarelinha é a reserva que é criada pelo ECPI, que é conhecido, Serviço de Proteção aos Índios, hoje a FUNAI, né? Quando demarcou para... Hoje é entendido, todo conhece, que uma área de confinamento, uma área para aprisionar, ou enchiqueirar, ou... essa amarelinha. Depois, o restante está ainda em litígio, está em processo em conflitos. Então, esse aconteceu nos últimos 100 anos. E só passa mais só uma parte aí, já vamos para o vídeo. Passa. E também os Guarani, depois da guerra, quando acabou a guerra, já que a área, no território Guarani, não tinha ouro, não tinha esses recursos minerais para extrair, se encontraram erva mate. Erva tereré, chimarrão, era uma imensa parte. Então, o primeiro recurso retirado do território Guarani foi a erva mate, que durou mais ou menos quase 70, 80 anos também. E, na sequência, foi retirada a madeira, que uma extração de madeira que durou muita serraria, foi instalada, foram em toda a parte do sul do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul,
e depois, último tempo, plantação de soja e cana-de-açúcar. Em todo esse trabalho pesado, os homens foram utilizados como mão de obra, submetendo os homens para fazer esse tipo de trabalho degradante. E hoje, só para a nossa discussão, a maioria desses homens hoje se encontra doente por conta desse trabalho forçado, degradante, se torna doente porque ele, final de 80, 90, passou cortando cana a vida inteira. E isso resultou-se na doença física. E hoje se encontra a maioria, tipo, um homem inválido, ou seja, deficiente ou tem problema de saúde. Mas não por conta de uma doença natural, como era antes, por conta de um trabalho degradante. Enfim, isso é o contexto. E, importante também, para a nossa discussão, toda a memória do Guarani Kaiowá, até 100 anos atrás, os Guarani e o Kaiowá conseguiam viver mais de 100 anos. Morria de velho, como o parente acabou de falar ontem e hoje. É uma morte natural, ou seja, a morte de um ciclo, mas sempre passava de 100 anos, porque tinha outro tipo de alimento, recurso, enfim, outra vida, né? Mas hoje não se passa mais de 60. 70 é o máximo que e o jovem, a maioria não passa mais de 30, já começa a morrer. Ou tem vários tipos de problemas, de doença. Enfim, então, tudo isso, e a fome, né? Que os Guarani, os Kaiowá, conforme a memória, nunca tem passado fome na história da humanidade. E hoje passa fome. Os Guarani Kaiowá nunca tinham pedido comida, nunca tinham pedido água, enfim, mas hoje pede. Tudo, no últimos, muito rápido isso aconteceu. Guarani Kaiowá nunca cometeu suicídio na história antes de 1970. A partir de final de 1970, passaram o jovem e a idoso, qualquer idade, passaram a cometer suicídio por enforcamento. E hoje já chega a mais de 1.500 dados como Guarani Kaiowá que cometeu suicídio, se enforcou, se matou, né? Nesse contexto. Antes não acontecia isso. Nos últimos 30 anos, sim. Então, é um desafio, é um tema para toda a área de ciência da humanidade, ou seja, para toda a área de conhecimento. Por quê? E o que fazer diante desse acontecimento? Enfim, isso vai ser uma discussão importante para nós todos, que está presente a área de direito, de antropologia, de psicologia, de várias áreas de conhecimento. Espero que se junta para pensar como ciência, como liderança, como demandante, o que fazer. Esse sempre eu defendo. Por isso mesmo, na minha pesquisa, nesse levantamento, eu chamei pessoa da área de direito para trabalhar com ele, para conversar com ele. Eu já chamei da área da psiquiatria, da psicologia e de outra área de conhecimento, de jornalismo, porque todos esses profissionais faz parte desse acontecimento que o genocídio que está em andamento, né? Então, no vídeo, quando for passar, o que eu gostaria de chamar a atenção, que você identificasse o que aconteceu naquele final de 1980, 85, envolveu agente social, jornalista, polícia, instituição do Estado, agente da FUNAI, que é órgão indigenista,
liderança indígena, a arma de fogo, e os fazendeiros, e maquinário, trator, enfim. Então, isso que eu queria passar para a gente. Na sequência, eu quero retomar de novo a minha fala, para a gente depois discutir sobre isso.